La representante María Fernanda Carrascal, Felipe, que yo creo que esta noticia que nos da es muy importante. Esto se aprueba hoy y el presidente la sanciona y seguramente la sancionará con bombos y platillos porque este ha sido el objeto del deseo, Felipe. Como en la película, la reforma laboral, motivo de toda clase de choques, de controversias y de interpretaciones alrededor del nuevo Código Laboral en Colombia. Ya tendremos tiempo Néstor, de mirar qué quedó aprobado finalmente, Néstor, porque pues no conocemos un texto definitivo y ya miraremos con calma pues los colombianos, porque eso es lo que van a conciliar, los trabajadores, realmente qué fue lo que quedó aprobado. Sí, ese tema lo más importante de la reforma, tema que le preguntaba Víctor, perdóneme Luis Ernesto, sobre los aprendices del SENA, eso lo dirá solamente la experiencia y un par de años de vigencia de esta ley. A ver si los empresarios se decantan y contratan los mismos aprendices pagándoles más o pagan la multa para evitar pagarles más. Yo estoy de acuerdo con ella en que seguramente los empresarios van a preferir tener la mano de obra. No creo que los empresarios se vayan a sacrificar a decir pago la multa y gasto innecesariamente una plata. Y en la práctica vamos a ver, porque ayer el ministro Sanguino, recuerde usted, Néstor, que nos dijo que se irían a crear 91.000 nuevos empleos, pero eso sí los expertos del Banco de la República han dicho lo contrario, que se van a destruir 400.000 empleos. Esto solo lo va a decir el tiempo. De acuerdo, Felipe. Y mucho tiempo. El tiempo ya nos dijo. No, esto no lo vamos a saber en un año, en 2 años, no. Exacto. Así como el tiempo ya nos dijo, querido Felipe, que la reforma del 2002, la 789, que es la que está básicamente reversa, la de Álvaro Uribe, donde se le eliminó los recargos nocturnos y los dominicales como un supuesto mecanismo para generar más empleo, no lo generó. Eso ya está bastante estudiado por la Universidad de los Andes. Y entonces, como lo dices tú, el tiempo demostrará que ese terrorismo de que se iban a desaparecer 200.000 empresas, como nos decía aquí el señor de Acopi, o que se iban a desaparecer 500.000 empleos, pues no será. Sí, y en concreto, ¿esto qué quiere decir para la gente? Quedo preocupado, sí, Néstor, por el pequeño empresario, ¿no? En concreto, ¿esto qué quiere decir para los trabajadores? Un régimen especial y finalmente no se lo dieron. Y cuando yo hablo del pequeño empresario, estoy hablando del dueño del salón de belleza, de la panadería, del almacén pequeño y tal. Quedo preocupado por ellos, no sé cómo ir a hacer esa redacción. Ella dice que son empresas que Felipe, tienen más de 20 trabajadores, porque es allí donde arranca el conteo para el tema de los... El recargo, exacto. Y contémosle a los oyentes en cuánto mejora el recargo, digamos. Por ejemplo, si usted tiene un salario mínimo, Néstor, como ahora ya el recargo nocturno empieza a regir a partir de las 7 de la noche, bueno, cuando se apruebe, quiero decir, a partir de las 7 de la noche y no de las 9 de la noche, eso quiere decir que usted podría, si usted trabaja en la noche, ganar 2 horas más recargo nocturno. El recargo para una persona que gana el salario mínimo está por los 2.160 pesos por hora, es decir, si usted trabaja una noche de corrido, se va a llevar 4.300 pesos más en la noche, que eso es de pronto lo que le cuesta un poco menos que el pasaje de Transmilenio. Pero también y si usted trabaja los domingos, Ernesto, que una empresa diga, ay caramba, toca entonces que ahora todos madruguemos 6 de la mañana, pues para ahorrarnos eso, porque las empresas van a empezar a acomodarse, Luis Ernesto, para evitar esos sobrecostos. Es que es lo que no hemos dimensionado, o cómo nos reacomodamos y demás. Y yo sigo muy preocupado por la suerte de muchos chicos de aprendices del SENA en ese dilema en el que pueden entrar los empresarios, costos por horas nocturnas, por dominicales, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, súmele pagar más por los aprendices del SENA cuando la multa puede, en muchos casos, resultarle un poco más económica en términos de costos. Entonces, pues esto tendrá muchos impactos, seguramente. Tiene razón, Víctor, en que eso seguramente también lo dirá el tiempo, a ver cómo reaccionan las empresas. Porque muy seguramente pues contratarán al primero, pero de ahí en adelante, cuando necesiten un segundo y dicen, pero miércoles, tener que pagar 300.000 pesos más, ¿no?, frente a la multa o monetización, cuando ya estamos haciendo todo, cuando ya hay un todero. Es que pensemos en las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes bueno, al éxito pues nunca le va a sobrar gente y empacadores y gente que le ayude y bueno, en fin, a organizar sus góndolas, pues claro, pero estamos hablando de empresas masivas. Mire, me escribe un empresario. Pero cuando usted habla de las pequeñas empresas, Ricardo, una empresa de 15 empleados o una empresa de 20 empleados necesita un ayudante y punto. Y por eso es que, por ejemplo, el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana dice que esto puede tener efectos muy negativos sobre la contratación. Yo sé que esto no es de casuística, Paola y Aurelio, porque solamente casi que doble el costo para las empresas. Solo doy un dato de un ejemplo.
un empresario que tiene 26 empleados me está escribiendo y dice, si entra en vigencia la reforma, debo sí o sí liquidar a 7 de mis empleados porque no me dan las cuentas. ¿Pero por qué a 7? No, porque hizo las cuentas. Néstor. Hizo las cuentas. Bueno, eso podrá cada cual hacer las cuentas que quiera. El recargo nocturno, el recargo dominical. Son un millón. De los 26 empresarios está cañando. No sé. Son 1.600.000 microempresas. Cada una tiene su cuenta. Porque son no va a echar a 1.600.000 7 que microempresas, corresponden al 30% de 26. 7 de 26. Puede ser una empresa que depende mucho de los domingos, festivos y demás, porque todas las empresas son diferentes. Hay empresas a las que esto les va a pegar mucho por eso más son 1.600.000 microempresas, cada una hará su cuenta. Pero hay una primera cosa que hay que aclarar. Esto no solo es para aprendices del SENA. Hay múltiples instituciones tecnológicas privadas de particulares que también entregan aprendices. Esto se le ha puesto la careta del SENA, pero si usted mira en Colombia, de cada 3 aprendices que hay contratados, solo 1 es del SENA, los otros 2 son de entidades privadas que surten y suministran ese personal a las empresas. Entonces, no le pongamos solamente la cara del SENA, porque yo sé que eso tiene pues su componente. Pero Néstor, aquí hay una cosa que sí es clave. Esto no es una reforma laboral a favor del sindicalismo, no lo es. ¿No? La representante Carrascal omite una cosa grave. ¿Qué es lo que omite aquí en esta entrevista? Que al acogerse la ponencia aprobada por el Senado, se desechó la de la Cámara. ¿Y cuál es la diferencia en términos de sindicalismo? Que la ponencia de la Cámara tenía 26 artículos sobre derecho colectivo, o sea, sobre sindicalismo, y el Senado dejó 4. Votó 22 del derecho colectivo, que hoy el pacto histórico, la llamada izquierda petrista, la representante Carrascal, el ministro Sanguino, le negaron al sindicalismo, porque al acoger la ponencia del Senado, que prescindió de 22 artículos de derecho colectivo, le quitaron cosas que tenía para el sindicalismo. Pero permítame terminar, Héctor. Permítame terminar. Pero termine, Aurelio, por favor. Hay otra cosa peor. Es que la reforma laboral ni eliminó el contrato a término definido, ni eliminó el contrato de prestación de servicios. ¿Y eso les parece muy sindicalista? No, eso es contra el sindicalismo. No, la prestación de servicios, el contrato a término definido, es contra el sindicalismo. Luego, la reforma laboral no es pro sindicatos. Pero claro que sí, claro que no es pro sindicato, en eso estoy de acuerdo con Aurelio, solo que no estoy de acuerdo en a quién le endilga eso. Lo que pasa es que el pacto histórico, por fortuna digo yo, no tiene mayoría absoluta en el Congreso y le toca negociar con otras fuerzas políticas. Para poder salvar esta reforma tuvieron que sacrificar unos capítulos que muchas personas decían que eran inconvenientes en materia de derecho colectivo, y los fueron sacando desde el primer momento del debate. Algo quedó en la Cámara, como dice Aurelio, y en el Senado no quedó nada, por una razón elemental, porque cuando uno no tiene la mayoría absoluta, le toca negociar con otras fuerzas y le toca sacrificar unas cosas. Entonces no es que el pacto histórico entregó las luchas sindicales, no sé qué, no, es que el pacto histórico no sacó los votos suficientes para imponer las luchas sindicales sobre las teorías de los demás. Pero además es parte fundamental de sobre todo lo que han dicho de aprendices de la reforma, me parece importante a cambio de negociar cosas como, por ejemplo, que se eliminara esa parte tan detallada de los derechos colectivos. Pero eso es bueno, que se llegue a consensos y acuerdos, eso es bueno para el país. Así funciona la democracia. Pero mire, Néstor, sobre los aprendices, que se ha dicho aquí que los empresarios son unas calculadoras que si se les sube un poquito el costo, entonces prefieren no contratar a un trabajador joven para que aprenda su empresa, sino que prefieren pagar lo que ustedes llaman mal una multa, que es la cuota de monetización. Un empleador valora muchísimo tener la posibilidad de llevar a un joven que aprenda en el puesto de trabajo, porque los procesos de su industria, y así aplica casi para todas las empresas, son específicos. Una cosa es lo que uno aprende en la universidad o en el SENA o en el centro de formación, y otro el que aprende en el puesto de trabajo. Y especialmente en lo que son artes y oficios, que son lo que hacen los aprendices del SENA, pues es más especial que uno llegue al puesto de trabajo a aprender. Así que, contrario a lo que ustedes aquí afirman, los empresarios de Colombia valoran que lleguen aprendices del SENA. Mire, en las encuestas que les hacen constantemente del SENA,
dicen que valoran muchísimo los aprendices del SENA, casi todos los empresarios. Son encuestas que le hacen a la ANDI, a FENALCO, a distintas industrias. ¿Por qué? Porque son personas que llegan bien preparadas, que llegan a aprender y con buena disposición. Entonces yo no entiendo, y ya concluyo, Víctor. Víctor, permíteme concluya. Déjame concluir la idea, Víctor. Es que me interrumpe siempre, Víctor. Víctor, es simplemente me interrumpe siempre y es imposible así. Ese punto. No, pero permíteme, desarrollo la idea y después tú, con mucho gusto. Mira, entonces, cuando dicen que a un empresario le parece, entre comillas, mejor negocio pagar una multa pero no tener un trabajador, pues les digo que ese empresario no sé en qué planeta existe, porque a cualquier empresario le sirve más tener un trabajador que trabaje que pagar una multa para que no trabaje. O sea, ¿en qué país y en qué cabeza cabe que es mejor negocio pagarle a alguien para que no trabaje que pagarle para que trabaje? No, lo que le quería decir a Luis Ernesto es que los aprendices del SENA no es un tema voluntario de los empresarios. Hay una norma que les obliga a tener una cuota por cierto número de empleados. Y a mí me preocupa, yo tengo familiares que son aprendices del SENA y están haciendo los números y es un programa, la verdad, muy bueno vincularlos. Es casi como el primer empleo que tienen todos estos chicos y les están ayudando con una compensación económica. Mi preocupación es, si en dado caso al empresario con toda esta suma de costos por otro lado ve que en el balance le sale más barato pagar la multa, pues ¿qué va a pasar con todos esos muchachos que tenían esta oportunidad? Ahora, Víctor, eso nadie tiene aquí la vocería de los empresarios, ¿no? Cada uno hace sus cuentas, cada empresario... Y cada uno tiene su propia conciencia social, porque en el fondo también se trata de conciencia social también, ¿no? Sí, pero un empresario, padre, tiene que tenerla. Lo primero que mira también son sus balances. Sí, pero hay un capitalismo consciente en el que se sabe que también hay que generar condiciones mejores para las personas. Yo creo eso. No solo es plata, hay algunos piensan solo en plata y están del lado de Víctor. Otros piensan en distintas condiciones. Claro, pero tenga en cuenta que la gran mayoría son empresas pequeñas. Por ejemplo, nos escribe ese es el lío. Un abogado que dice que en su gremio, que es empresario, es un abogado y tiene su firma de abogados y dice que cada año lleva 2 dependientes judiciales y que prefiere pagarle un poquito más, por ejemplo, a los abogados que están de planta para que trasnochen o para que madruguen y no llevarse a los aprendices del SENA, no llevarse. Él no tiene la obligación, por ser una pequeña empresa, de llevar aprendices del SENA. Son las 9 de la mañana, 5 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.